O sea, yo por poco le digo, yo pago mi plata y no, pero no, lo único que hice fue respirar y dije, porque uno siente la carga, pues, ¿no? De la gente que a veces, y yo agarro y en la mañana, yo me levanto a 4:30 de la mañana y hago Daimoku desde las 5 de la mañana hasta las 5:20, 5:25. Y ahí hago mi desayuno y me voy, pues, ¿no? O sea, me levanto para hacer Daimoku. Yo determino que ese día tiene que ser un día de tranquilidad y de paz, porque quiero estar en paz. Entonces, como yo digo, no sé, si yo voy a sufrir porque la otra persona me critique, me voy a envejecer, voy a perder mi tiempo. Más bien oro para que esa persona sea feliz. Claro, no, porque tampoco uno no puede estar así en el que te mire y no te mire, o sea. Claro. O sea, a veces, y yo cuando están ahí ellas se ríen, me miran y yo, mira, conmigo me pongo a hacer algo. ¿No? O sea, siempre va a existir esa clase de personas, ¿no? Pero vamos a la actitud que tú tomes, ¿cómo la enfrentas? ¿Cómo la enfrentas? A mí me importa 5 cacahuates y dice que yo estoy flaca, que estoy enferma, que estoy enamorada, que todo lo que me han dicho. Qué feliz estar pero enamorada. Yo simplemente, sí, que por qué no tengo hijos, que por qué no me casé, que si estoy bonita, que... Y todo el mundo pregunta, pero ¿para qué te estás poniendo bonita? Digo, ¿para mí? Para mí, porque yo me amo, yo me quiero, yo soy primero, yo soy segundo, yo soy tercero. No hay necesidad de tener a una persona al costado para no ser bonita. O sea, y todo el mundo se sorprende, ¿no? De mi actitud, de mi manera. Y yo simplemente hago lo que tengo que hacer y me retiro. Me dice, chica, ya te vas, yo vengo a hacer mi trabajo, que es mis ejercicios, y me voy. O sea, no he venido a hacer vida social, yo, porque no. Para eso no vas, por decir. No voy a eso. Entonces, el Daimoku es para eso, ¿no? Para tener inteligencia, no caer, como se dice, en el estado de las personas que lamentablemente, pues, no practican, pues, no entienden, ¿no? No entienden que uno tiene que decir gracias, que decir permiso, no buenos días, o por favor, no, porque creo que hay maneras. Claro que sí. No, pero lamentablemente así hay personas. Y hay algo muy importante, gracias Verónica que tocas ese tema, que una de las cosas que podemos hacer nosotros, esta señora es chinchosa, fregada, porque yo simplemente no le hago caso. Tampoco podemos ser así. Tenemos que meternos, o sea, obviamente hacer Daimoku, porque de repente yo no estoy preparada porque dice, tenemos que llegar a ser amigos de esa persona. Claro. ¿No es cierto? Poco a poco. Orar, como tú dices, Namyo Horenge Kyo, para llegar al corazón de esa persona. Sí, hay una señora que me hace la vida imposible. Yo cada vez que llego, me pongo en un lado a hacer mis abdominales, y ella cuando viene me dice, ¿ya terminaste? ¿Te falta mucho? Me voy a poner a tu costado. Arrímate. ¿Qué ver? Oye, te juro que me van a decirle, ¿sabes qué? No me friegues porque estoy ocupada, ¿no? Hasta que anteayer, yo estaba haciendo mis mancuernas, eso, y la señora vino otra vez. Ay, me dice, Verónica, yo estaba contando, y le digo, disculpe señora Julia, sí, discúlpeme señora Julia, le digo, pero estoy contando y me estoy desconcentrando, 8:30 con reloj yo acabo y tiene todo el espacio para usted. Me miró, molesta y se fue. Ay, yo dije, bueno, su problema se amarga, pues no estoy ocupada. Entonces, después regresó, y yo le digo, ya terminé, señora, ya, y se fue. Mira su actitud. Bueno, y un día en la mañana que yo llego, me dice, Verónica, buenos días, y yo la saludo, señora, buenos días. Hola, Verónica, pero si buenos días, señora, digo, pum. Y en eso, yo que me estoy bañando, y ella entra apuradita al baño y dice, ¿alguien tiene papel higiénico para que me dé un poquito? Y le digo, yo tengo, tome, sírvese usted, agarre lo que quiera. Entonces me quedó mirando así como asombrada, ¿no? Entonces, que uno tiene que tener misericordia por los demás. No puedes estar en el estado de estar peleando, porque eso no es la idea, ¿no? Y sobre todo, de ahí a eso, porque la señora cambió la actitud, ¿no? Pero a eso se refiere cuando uno sobrepasa su seguridad fundamental. Entiende que esas personas actúan así porque están sufriendo. No es normal que un ser humano esté amargado de la vida, esté fregando la paciencia a los demás. Esa persona actúa así porque tiene sufrimiento, algo en su vida. Y la manera de sacarlo es eso, ¿no? Así es. Porque como yo no estoy feliz conmigo misma, entonces yo me friego dentro de mí y no quiero que esa cosa negativa quede dentro de mí. Esa negativo quiero darle a los demás también, pues, ¿no? Entonces, por eso es así. Cuando nosotros veamos una persona con ese tipo de actitud,
nosotros no debemos tenerle cólera. Al contrario, por eso tenemos que hacer daimoku. ¿Por qué hago daimoku? Porque yo sé que esa persona sufre. Esa persona tiene algún problema. Y hacer daimoku nanmyo horengekkyo en nombre de esa persona, porque tiene que llegar algún momento donde yo pueda entablar una conversación con esa persona y pueda entender por qué actúa así. Porque no es normal una persona así, ¿no? Una persona cuando es feliz, está sonriendo, es amable, saluda, porque es feliz y quiere esa felicidad compartirla con la demás. Entonces, eso es lo normal en un ser humano, ¿no? Entonces, ahí viene por eso cada vez que nos dicen hacer daimoku nosotros, justamente por las personas que están fregando la paciencia, qué sé yo, ¿sí? ¿Qué hora es? Ah, ya, ok, eso es lo que quería que entendiera. En esa parte, ¿cómo se llama? Puede leer Julin eso, en la página 31, dice, los que practican la ley mística son personas eternamente triunfadoras. En esa parte, el Daishonin aborda la cuestión de por qué sus seguidores también deben sufrir las epidemias y desastres que afectan al país. Reconoce que es una pregunta razonable. Ahí viene la pregunta que Toki Jonin le hace, ¿no? ¿Por qué si nosotros, porque el Daishonin, acá está la pregunta, es ¿cómo es el tratamiento de la enfermedad? Quiero leerlo, porque en esa parte, acá en el Gosho no está, está en este libro está acá, pero dice el tratamiento de la enfermedad, ¿dónde está? No está quemado. Mira, mamá, es el topi de acá está, este de acá. ¿Qué pregunta le hace? Dice acá. Porque el Daishonin le dice por qué hay tantas epidemias, le dice porque ellos están en contra de la ley de Namyo Horengekkyo, están actuando en contra del devoto del Sutra del Loto. Entonces Toki Jonin le pregunta, si como usted señala, las deidades benevolentes infligen castigo al país porque porque este se ensaña con el devoto del Sutra del Loto, las epidemias solo deberían afectar a los que denigran la ley, le dice. ¿Por qué se han enfermado y han muerto también discípulos suyos? ¿Okay? Eso le pregunta al Daishonin. El Daishonin le responde, ¿no? Dice, su pregunta es lógica. No obstante, está viendo solo un aspecto de la situación y no el otro. El bien y el mal, ahí explica el Daishonin, han sido inherentes a la vida desde el tiempo sin comienzo. Según las enseñanzas provisionales y las escuelas que se basan en ellas, tanto el bien como el mal permanecen en nuestra vida en todas las etapas de la práctica del Bodhisattva hasta el nivel de la iluminación casi perfecta. Por eso, las personas de este nivel o por debajo tienen algún tipo de falencia, pero no es así las que están en el nivel más alto. En cambio, el corazón de la escuela del Loto es la doctrina de los 3000 aspectos contenidos en cada instante, que revela el bien y el mal existen en forma inherente, incluso en el estado supremo de la perfecta iluminación. La naturaleza fundamental de la iluminación se manifiesta como Brahma y Chakra, mientras que la oscuridad fundamental se expresa como el rey demonio del sexto cielo. Las deidades benevolentes odian a los que penetran el mal, y las funciones malignas odian a las buenas personas. Como hemos entrado en el último día de la ley, es natural que en cada rincón del país haya funciones demoníacas, así como las cejas, piedras, árboles y hierbas. Los demonios benéficos son pocos, porque los sabios y venerables no abundan en este mundo. Por tal razón, cabría esperar que hubiese más víctimas de la epidemia entre los seguidores de Nichiren y entre los creyentes del Nembutsu o entre los sacerdotes de la escuela Palabra Verdadera, Zen o Precept. Sin embargo, por algún motivo, dice acá, hay menos enfermos y muertos entre los seguidores de Nichiren. Eso es algo inescrutable. Se debe a que somos pocos numéricamente o a que nuestra fe es firme, dice, ¿no? O sea, ahí justo el Daishonin le responde a Toki Jonin, ¿no? ¿Por qué también están atacando a los miembros que practican?
Ahí viene. Porque se tienen que enfermar también, tienen que pasar dificultades, ¿no es cierto? No se puede evitar, porque yo practico la myohorengekyō, no quiere decir que voy a estar sano toda mi vida, que no me voy a enfermar. Porque practico la myohorengekyō no significa que no me voy a morir, me tengo que morir, eso es parte de la vida, ¿no es cierto? Y no porque me muero, me están castigando porque estoy practicando la myohorengekyō. Por eso el Daishonin empieza diciéndole que el bien y el mal es uno solo. No hay diferencia en ese sentido, ¿ok? Entonces, ¿cómo se llama? Esta partecita era lo que, ¿cómo se llama? Hacemos. Acá en esta tercera parte iba a leer, Julie dice, y no solo los fallecidos que sinceramente practicaron la fe en la ley mística toda su vida, sino también aquellos amigos, familiares hicieron daimoku por ello después de su muerte. Justo cuando comenzamos el estudio hablábamos del fallecimiento del hijo de la señora Ana Melba, ¿verdad? Nosotros, ¿cómo se llama? Dice, esta persona que muere, ¿cuál es la diferencia entre una persona que está muerta y nosotros? ¿No? La única diferencia que hay es que nosotros los que estamos vivos podemos hacer daimoku, ¿no es cierto? La causa. La persona que se murió ya no puede. Por eso es que nosotros le enviamos el daimoku. Por eso viene la importancia de hacer esta ceremonia de difunto, ¿no? Y nosotros no necesitamos hacerle misas, ¿no? Todos los días oramos en nombre de ellos, todos los días. Nada. Y todavía 2 veces al día, ¿no es cierto? En la mañana y en la tarde. O sea, esa es nuestra filosofía de maravillosa, de grandiosa. Que yo no me acuerdo de mi muertito, de mi ser querido, cuando, es un año que pasó de muerto, me acuerdo. No. Yo me acuerdo de él todos los días y oro por su felicidad todos los días. Así de misericordiosa es la ley de Nam-myoho-renge-kyo, ¿sí? Eso es maravilloso, ¿ok? Vamos a pasar a la página 33, al otro párrafo de Gosho, ¿sí? Que dice, en la parte negrita, en la página 33, con todas las 3 calamidades y los 7 desastres. ¿Sí puede leerlo, cómo se llama, Verónica? Con todas las 3 calamidades y los 7 desastres de los últimos 30 años o más se deben solo al odio que el pueblo del Japón siente por Nichiren. En provincia tras provincia, distrito tras distrito, aldea tras aldea, desde el regente hasta el último habitante, todos se retuercen de ira hacia mí, de una manera absolutamente inusitada. Es la primera vez que la oscuridad fundamental brota en la vida de la gente común, capturada por las ilusiones del pensamiento y del deseo. Así que aunque oren a las deidades, al Buda o al Sutra del Loto, las calamidades irán de mal en peor. Pero es distinto cuando el devoto del Sutra del Loto ora a la enseñanza esencial del Sutra del Loto, es decir, a la ley del Nam-myoho-renge-kyo. En última instancia, los desastres continuarán sin tregua, a menos que logremos demostrar la supremacia de esta enseñanza. O sea, acá, por ejemplo, como ocurrían epidemias, ya estaban ocurriendo, acá lo que habla de las 3 calamidades y los 7 desastres, que muchas cosas terribles ocurrían en esa época en el Japón, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Y Nichiren Daishonin explicaba por qué, o sea, porque la preocupación de Toki Yonin era ¿por qué estaban apareciendo tantas cosas, no? Entonces Nichiren Daishonin le vuelve a recalcar justamente porque ahora no solamente las autoridades estaban en contra de Nichiren Daishonin, sino hasta la misma gente de condición humilde estaba en contra de él, ¿no? Yo también me pongo a pensar en la época del Daishonin, por decir, antes de él, yo me pongo a pensar eso, ¿no? ¿Cómo puede hacerlo? No sé. ¿Cómo se llama? Gracias, señora María, muchas gracias. A ver, recoja todo. Muchas gracias. Gracias porque eso nos ha calentado, ¿eh? Está haciendo friecito, ¿no? No, en la mañana, hoy día, por ejemplo, yo estaba trabajando por el Villa El Salvador, estaba lloviendo. ¿Acá ha llovido en la mañana? ¿También? Allá. Yo cuando salí de mi casa hace... Cuando llego allá estaba un montón de mojado. Yo llego a la casa de donde tenía que hacer la entrevista, todo mojadita, señorita, sí, papá estaba, pues de verdad estaba lloviendo bien feo. Pero bueno, ajá, allá estaba lloviendo bastante. Bueno,
Entonces, ¿cómo se llama? Le estaba explicando, ¿no? No solamente las autoridades estaban en contra del Daishonin, sino la gente del pueblo. Y yo me pongo a pensar, cada vez que hemos leído la vida de Nichiren Daishonin, antes de Nichiren Daishonin, todos los demás sutras, todas las demás enseñanzas decían que la mujer no podía lograr la budeidad, ¿no? Y las mujeres de esa época, de verdad yo no entiendo cómo podían odiar al Daishonin, porque cuando el Daishonin apareció, él dijo que la mujer podía lograr la budeidad. ¿Y por qué lo odiaban? Si las estaban defendiendo, ¿no es cierto? Si le estaba diciendo, oye, tú eres capaz también de lograr la budeidad, no solo el hombre, sino tú también. Pero las mujeres de esa época también la odiaban a él. Imagínense, ¿no? Así de corrupta era la sociedad. Que yo te estoy defendiendo y tú no quieres que te defienda, al contrario me insultas, al contrario me agredes, al contrario me maltratas, ¿no? Imagínense, por eso el Daishonin le decía, por eso está ocurriendo todo ese tipo de calamidad, ¿ok? Y en última, y por eso acá ya el Daishonin, como para recargarle a Tokiyon y todo, le dice, esa última parte, en última instancia, le está diciendo, señor Toki, ¿no? Los desastres van a continuar, le dice, sin tregua, a menos que las que practicamos Nammyo Horengekyo logremos demostrar la supremacía de nuestra enseñanza. ¿Qué quiere decir eso? Esto va a continuar así a menos que usted logre desarrollarse, logre ser feliz. No que yo logre tener cosas, no, yo con mi vida voy a demostrar que la práctica de Nammyo Horengekyo sirve. ¿Ok? ¿Por qué yo no puedo hacer shakubuku a mi familia? ¿Por qué mi esposo no practica? ¿Por qué mi hija no practica? Porque yo todavía soy incapaz de demostrarle que esta práctica sirve. Porque no ven cambio en mí. Porque no ven mi desarrollo como ser humano. Por eso yo no practico. No porque el budismo es feo, es malo, explican cosas negativas. No. El budismo como religión es maravillosa, ¿no es cierto? El problema somos nosotros, que no lo aplicamos como debe de ser, ¿no es cierto? Todavía seguimos arrastrando por esa oscuridad fundamental, todavía seguimos actuando mal. Nosotros. Entonces, ¿cuándo va a cambiar eso? Acá por eso el Daishonin dice, cuando demostremos, cuando yo me desarrolle, cuando yo sea feliz, ahí va a comenzar el desarrollo, ¿sí? En esta parte, en la página 34, puedes leerlo, Verónica, en el primero, segundo y tercer párrafo, donde dice, esto significa que la enseñanza del Daishonin, ¿encontraste? 34. En la página 34. Aquí el Daishonin. No. También expresa. Esto significa, Esto significa que la enseñanza del Daishonin es la única que permite a las personas comunes transformar su vida de manera fundamental, lograr la budeidad directamente, más que a través de estadios progresivos que conduzcan a erradicar los distintos tipos de ilusión. Es la enseñanza que conduce al logro de la budeidad, cada uno con la forma que posee. ajá, por eso, o sea, tú dices, yo conozco tu temperamento, tú eres una persona muy fuerte, muy decidida cuando quiere decir las cosas, ¿no? En el budismo no dice, no, tienes que cambiar, tú no puedes ser así, tú tienes que ser más noblecita, más suavecita. No, con la forma que ser, que es uno, con el carácter que tiene, con mi manera de hablar, yo voy a lograr mi budeidad, yo voy a lograr ser feliz. Yo no tengo que hablar de manera diferente, yo no tengo que vestirme de manera diferente, no tengo que portarme de manera diferente, no. Sino con la forma que yo soy, de esa manera tengo que lograr mi budeidad. Tengo que demostrar la maravillosa enseñanza que practicamos. ¿Sí? Puedes continuar, dice, la ira. La ira y el resentimiento que sentía la población de ese entonces por el Daishonin era lo que hacía eclosionar la oscuridad o ignorancia primordial anidada en lo profundo de su ser. Sin embargo, si el sufrimiento derivado de sus acciones negativas contra el devoto del Sutra del Loto los hacía tomar conciencia de la enseñanza budista correcta, entonces, de esa manera podía manifestar su naturaleza iluminada fundamental y lograr la budeidad, cada uno con su propia forma. Esto representa una transformación de la vida en su nivel más esencial. Con su inmenso amor a la humanidad, el Daishonin buscó guiar a las personas a la iluminación,
permitiéndoles crear una relación inversa con la ley mística. Un ratito, ¿no? O sea, a pesar de que la gente lo trataba mal, ¿no es cierto? Lo querían matar, ¿sí o no? Al Daishonin. Le hicieron tantas cosas negativas, él nunca se rindió. Hasta el día que se murió, propagó el budismo. Enseñó a cada persona que se le acercaba cómo debía luchar contra su propia debilidad para poder lograr ser feliz. Nos enseñó la práctica de Nammyoho Renge Kyo. Nos dejó el gohonzo para permitir que cuando él esté muerto más adelante, las demás personas puedan entender esta enseñanza. Para eso nos dejó el gohonzo. Para eso le enseñó la práctica de Nammyoho Renge Kyo. Para nosotros continuar y poder lograr esa felicidad que nosotros deseamos en nuestra vida. Esa es la misericordia del Daishonin. Esa es la misericordia de nuestro maestro, ¿no? Entonces, tanto amor hacia nosotros él siempre ha tenido. Entonces nosotros tenemos que ponernos a reflexionar, ¿no? Cada uno. ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿No? Porque de repente yo me estoy portando igual que esas personas que hablaron mal de él, que lo insultaron, que lo maltrataron. No porque yo lo haga, porque el Daishonin ya no está acá, ya está muerto. Pero ¿cómo lo hago? Cuando no me esfuerzo en hacer daimon. Cuando no me esfuerzo en estudiar el budismo, ¿no? Entonces, ¿para qué dejó tanto para enseñanza? Si cuando yo lo tengo ahí, no me esfuerzo en aprender. ¿Para qué lo dejó? ¿No? Eso en el fondo es yo estoy menospreciando todo el esfuerzo que hizo el Daishonin. Entonces, como no queremos actuar así, por eso tenemos que esforzar un poquito más. Cada día un poquito más. ¿Sí? Por favor, ¿ok? A la próxima vienen leyendo, si no, no entran. Ok, en esta última parte que dice nosotros desde nuestro lugar como miembros de la SPI entonamos Nammyoho Renge Kyo, esencia del Sutra del Loto, y perpetuamos el corazón y las acciones de Nichiren Daishonin para permitir a todas las personas el logro de la iluminación. Salimos a dialogar valientemente con los demás y compartimos con ellos el budismo del Daishonin, una filosofía que expresa el bien en su más elevada expresión. A la vez mostramos pruebas visibles que ponen de relieve la grandeza del budismo nichiren a través de nuestro esfuerzo cotidiano por el Kosen Rufu. Ok, esto es maravilloso, ¿verdad? Justamente nosotros que nos esforzamos, porque no es fácil dialogar con otra persona, ¿no es cierto?, acerca de la práctica de Nammyoho Renge Kyo. Porque a veces decimos, pero ¿qué le digo? ¿Cómo le hablo? Si yo no sé qué cosa es. No tienes que saber mucha teoría tampoco, ¿sí? Lo que tienes que decirle, ¿cómo tú te esfuerzas a diario en tu vida cotidiana? ¿Cómo haces para poder sonreír? ¿Cómo haces para poder ser amable? Eso, el sonreír es una lucha. No es porque yo esté feliz toda la vida, pero no tengo problemas, por eso sonrío, ¿no? A pesar de que tengo problemas, soy capaz de sonreír, porque estoy luchando contra mi negatividad del sufrimiento, ¿no es cierto? Entonces, de repente estoy enfermo, pero me esfuerzo en caminar, ¿no es cierto? Estoy luchando contra mis dolores físicos para poder yo ir a visitar a una persona, ¿no? En cambio, nosotros, por ejemplo, a repartir peruseikyo, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas luchamos? Eso le tenemos que hablar a las personas, no de cosas extraordinarias, no muchos títulos budistas, términos budistas, no, sino cómo yo me estoy esforzando. Entonces, ahí viene que me tengo que esforzar, porque si no me esfuerzo, ¿qué le voy a hablar a los demás? No, ¿cómo le voy a decir practican Nammyoho Renge Kyo cuando yo no hago gongyo? ¿Cómo le voy a decir, oye, esta práctica maravillosa, muy bonita, que no sé qué? Si yo nunca en mi vida he experimentado una alegría de practicar, o sea, no he tenido ningún beneficio. O hace tiempo no tengo beneficios. ¿Por qué? ¿Qué cosas? Entonces, ahí es, yo me pongo a analizar, todo parte primero de uno mismo. Yo no voy a tener alegría de dialogar con otra persona acerca de la práctica si yo mismo no lo hago dentro de mi propia vida primero. Ahí empieza todo. ¿Sí? Entonces, a ver, para ya terminar, en la página 35 está el último párrafo del Kosho. ¿Puede leerlo, Julie? Hay dos formas. Hay dos formas de percibir los 3000 aspectos contenidos en cada instante vital. Una es teórica y la otra real. La que practicaron Tietai y Denyo fue teórica. La que yo practico es real. Como mi práctica es superior, las dificultades que ella acarrea son mucho mayores. La doctrina expuesta por Tietai y Denyo consistió en los 3000 aspectos contenidos
en cada instante vital, referidos a la enseñanza teórica, mientras que la guía se refiere a la enseñanza esencial, y ambas son tan distintas como el cielo y la tierra. De verdad, esta última parte es bien difícil de explicarla, ¿no? Porque habla justamente de los 3000 aspectos, ¿no es cierto?, contenidos en cada instante vital. ¿Se acuerdan que el señor Shima habló de eso? ¿Cuáles eran esos 3000 aspectos? Primero estaban los 10 mundos, ¿no? Los 10 mundos, y cada mundo tenía 10 mundos incluidos en cada uno. Primero 10 mundos, 10 por 10, 100, ¿no es cierto? Y esos 10 mundos tenían los 10 factores. Cada uno tenía 10 factores. 100 por 10, 1000. Y esos 1000 estaban multiplicados por los 3 reinos, decían, ¿no es cierto? Por eso, o sea, los 3000 aspectos contenidos, o sea, son 3000 aspectos de nuestra vida en que cada instante que vivimos están combinándose, están funcionando, están haciendo de cómo actuemos nosotros, ¿no? O sea, todo es de verdad, eso el Ichiren Sansen, que es los 3000 aspectos contenidos en cada instante vital, de verdad, es un término que a mí me gustaría estudiar porque eso es amplio. Y de ahí es la base de verdad de nosotros, si nosotros entendemos esa parte, ¿no? Porque, por ejemplo, Dengyo y Tiantai entendieron esos 3000 aspectos contenidos en cada instante. Ahí menciona la parte teórica, solo la teoría, ¿no es cierto? Por eso el Daishonin dice, esos 3000 aspectos contenidos en cada instante vital, él lo entendió con su propia vida, no la teoría, sino con su propia vida, ¿no? Todo lo que pasó el Daishonin es la demostración de cómo se actúa en cómo se ve reflejada esos 3000 aspectos, ¿no es cierto?, en cada instante vital, ¿no? Yo le digo, ese término de estudiarlo es bien profundo, no es así de sencillito, ¿no es cierto? Entonces es todo un estudio y así, yo creo que de varias sesiones, no lo aprendemos en una vez nada más, ¿no? Acá, por ejemplo, o sea, ¿cómo se llama? Menciona que tanto Dengyo y Tiantai lo hicieron en forma teórica y el Daishonin en la forma práctica. Por eso en la última parte, en la página 35, dice, el Daishonin escribe, como mi práctica es superior, las dificultades que ella acarrea son muchos mayores. La práctica del Daishonin expresa su deseo benevolente de ayudar a todas las personas del último día de la ley a lograr la iluminación. En la página 35, el último párrafo, dice, ¿no? En tal sentido, la suya fue una lucha contra los graves errores que se acometía en el mundo real. Y por eso las persecuciones desatadas contra él fueron mucho más graves que las que se debatieron sobre Tiantai y otros, ¿no? Acá dice, en la página 36, tal vez podamos trazar un paralelismo desde el punto de vista de nuestra práctica budista. Los 3000 aspectos teóricos contenidos en cada instante vital se refieren a establecer en teoría la posibilidad de la transformación personal, ¿no? Porque todo teórico nomás, ¿no? La transformación, el desarrollo personal en Tiantai y Dengyo es todo teoría nada más. En cambio, los 3000 aspectos reales contenidos en cada instante vital se refieren a hacer nuestra revolución humana de manera concreta en el mundo real, ¿no? No es que está en mi pensamiento, sino que yo tengo que lidiar con una persona que es negativa, con una persona que es fastidiosa. Yo tengo que vivir con eso y yo lo tengo que cambiar. Ese es el mundo real, ¿no es cierto? ¿Ok? Si yo, ahí es algo importante, si yo me aíslo, como yo no, si estoy aburrida de encontrarme con esas personas, ya no quiero, mejor me quedo en mi casa nada más, por decir, ¿no? Porque ya no quiero verla. Eso de verdad es la parte teórica que habla Tiantai y Dengyo. Pero el Daishonin nos enseña, no te puedes quedar encerrada en tu casa para evitarte problemas, no. Tienes que salir a enfrentarlo. La entonación del Daimoku para darte la valentía y tener la capacidad de poder enfrentar esas cosas. Eso es los 3000 aspectos de cada instante vital real, porque diario enfrentamos esas situaciones nosotros, ¿ok? Dice, para nosotros y los demás podamos recorrer juntos el camino de guía a la felicidad y transformar positivamente la sociedad en bien de todos. En otras palabras, significa participar en la tarea del Buda, es decir, el Kosen Rufu.
actuar siguiendo el ejemplo del Daishonin, el devoto del Sutra del otro y líder del Kosen Grupo, ¿no? ¿De quién más no vamos a aprender? El Daishonin, si tanto le insultaban, tanto le fregaban la paciencia, si él hubiese querido se quedaba en su aldea, ahí en su casita y seguía entonando a Namio Guarenguequio, como de verdad, si él hubiese querido decir, friéguense, ya usted tanto que me hace, yo lo quiero salvar y usted peor me friega la paciencia, ¿sí o no? Claro. Él se hubiera quedado en su casa, ¿no? Y nosotros hasta ahorita seguiríamos sufriendo. Pero él tuvo la valentía de salir, a pesar de que todo el mundo le fregaba la paciencia, él tuvo la valentía de salir a dialogar con nosotros, a enseñarnos esta maravillosa filosofía. Entonces, ese es el ejemplo que tenemos de la Shonin. A nosotros también nos compete hacer eso, a dialogar con las personas, a hablar para que ellos puedan entender esa parte, ¿no? Entonces, eso es muy importante, por favor. Por eso yo les decía que estudiar el Gosho, ahí termina, es muy importante porque siempre nos enseña algo, nos está enseñando la postura que debemos tener en nuestra fe, ¿no? Acá hemos aprendido, ¿no? Porque los miembros que practican Namyo Horenkyo se pueden enfermar y se pueden morir. Acá lo está explicando claramente, ¿no es cierto? Que no hay una razón, no se puede, ¿no? Así nos digan, oye, a ver, tu hijo se muerto porque tú practicas. Es absurdo, ¿no es cierto? No porque practico se muere, sino es parte natural. Si hubiera estado en otra religión, igual también se iba a morir. ¿No es cierto? Pero, a ver, eso lo decimos así cuando ya lo entendemos. Pero cuando una persona no estudia el budismo, dice, ay, sí, verdad, ¿no? Con razón. No. Entonces yo devuelvo gojonzo, entonces yo no practico, porque seguro, si yo sigo practicando, toda mi familia se va a morir. Y ya por miedo a eso, deja de practicar, ¿no? Ahí viene el problema, ¿no es cierto? Entonces, para eso es importante el estudio. Cuando uno estudia, sabe cómo contestar, sabe cómo refutar. Pero si yo me quedo en mi casa solamente haciendo daimoku, toda la gente me va a decir cosas diferentes. Y como yo no estudio el budismo, me dejo influenciar por eso, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias más bien por el esfuerzo. Me dice, ¿cómo se llama? Verónica está diciendo el jovencito, de verdad, no es que ese jovencito no es